Podrá ser domingo, pero las preocupaciones, las preocupaciones siguen ahí. Dígame eso. Esta semana se hace una cumbre, ¿no? Del grupo de los 7, que se supone son los 7 países más importantes de Occidente o del mundo. Y en esa reunión lo primero que vemos es la lamentable circunstancia de un disminuido Joe Biden, que se supone que es una de las 5 naciones que tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas gracias a poseer armas nucleares. Y entonces se pregunta uno, ¿de verdad el mundo está preparado para tener a ese liderazgo senecto controlando al mundo en una situación tan terrible como la que tenemos? El tema de la edad y el tema particular de la participación en el asunto político con tan alta edad, ¿de verdad nos está beneficiando? ¿Es Joe Biden el hombre llamado a enfrentar la situación que se vive actualmente? ¿Por qué el Partido Demócrata sigue teniendo ese personaje allí? De eso vamos a hablar en este Fuera de Orden de hoy, domingo 16 de junio del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. El mundo al mando de criminales, de más está decirlo. Gracias por estar de vuelta a este su canal favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma español. Para nosotros es un verdadero honor, un placer y un privilegio saber que te encuentras de ese lado de la pantalla, siendo copartícipe de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, en este esfuerzo que hacemos gracias a los aportes que recibimos en nuestra plataforma, en nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto a cambio recibes interesantes recompensas. La recompensa más importante es ayudarnos a seguir. Y cuando nosotros decimos seguir, decimos que seguimos en la plataforma de Facebook compartiendo estos contenidos. A quien no le gusta YouTube no tiene Facebook. A quien les es más fácil en Facebook, ahí está también el programa. Y por supuesto, allí lo puedes compartir. Allí puedes continuar con el debate. Allí puedes, por supuesto, ayudarnos a difundir el mensaje. No te olvides de suscribirte al canal, de activar las notificaciones y por supuesto de darle me gusta a este y a todos nuestros videos. Con eso nos ayudas a posicionar más de lo que tú crees. Como todos los días te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos, recordándote sin cesar. La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los ves entrar, no los verás salir. Y te robarán desde la forma de caminar hasta el agua de los floreros. Y seguimos. Tengo que... A propósito que es domingo, ¿no? Y que los domingos uno como que hace las cosas con mayor tranquilidad.
Bueno, vayan a disfrutar, ya está publicada La Rocola de la Vida. La Rocola de la Vida es mi podcast musical que ya va por su sexta temporada. La Rocola de la Vida la estamos haciendo creo que desde el año 2018 o 2019. Ya tiene unos cuantos años. Ahí tienen una cantidad de episodios maravillosos hablando sobre la música, sobre la cultura popular, sobre artistas, sobre canciones, sobre significados, sobre la vida a través de la música. La Rocola de la Vida lo pueden escuchar en la plataforma Spotify. La Rocola de la Vida saca hoy un extraordinario episodio en el que hablamos de los homenajes de Celia Cruz. El episodio número 17 de la temporada 6 de La Rocola de la Vida se llama Celia te regala este homenaje y son las canciones que Celia Cruz grabó o que cantó en el escenario para homenajear a otros artistas, porque así como ella recibió homenajes en vida y después de muerta también, ella participó en muchísimos homenajes a otros artistas que usted ni se imagina, canciones que usted seguramente no sabe ni siquiera que existen ni el porqué de su existencia. Escuche La Rocola de la Vida en Spotify y por supuesto súmese al canal, dele me gusta, inclúyala en sus podcasts escuchados, que con eso cada vez que tengamos una nueva publicación de La Rocola de la Vida, usted la tendrá. La Rocola de la Vida es uno de los podcasts que tenemos para nuestros suscriptores de Patreon. Si bien La Rocola de la Vida se publica para todo el mundo, antes, es decir, se publica normalmente el domingo, pero el sábado ya lo pueden escuchar. Eso es una recompensa exclusiva para nuestros suscriptores en Patreon. La pueden escuchar antes en Patreon. Y además de eso, tenemos un podcast exclusivo para suscriptores de Patreon, que es Los Delirios sobre los Chimbos, donde comentamos con música, por supuesto, diversas situaciones terribles que ocurren en nuestra sociedad y un delirio musical sobre los chimbos de la vida allí. También ese sí es exclusivo para suscriptores en Patreon. Si no lo puede escuchar en otra parte, si usted lo quiere escuchar, suscríbase a nuestra cuenta de Patreon desde $1 al mes. Puede hacer la suscripción y disfrutar de todas estas recompensas, como la carta cifrada de los lunes, la carta cifrada de los viernes, que es un análisis exclusivo también para suscriptores. En este caso sí es exclusivo para suscriptores del plan full. Y estamos en este momento publicando, creo que ya estamos en las 2 últimas publicaciones de aquel especial que hiciéramos para la gente de RCTV, se llama RCTV de Memoria, que no lo podemos poner en YouTube por cuestiones de derechos de autor, pero que para que no se quede ahí perdido en el escenario, lo tenemos exclusivo para suscriptores de Patreon también. RCTV de Memoria es un especial en recuerdo a lo que fue RCTV y cada uno de los programas especiales que ahí se hicieron. Una maravillosa iniciativa que hicimos en su momento para la gente de RCTV cuando tenían unos proyectos online, y quedó por ahí ese proyecto y entonces decidí también ponerlo a disposición de todos ustedes. Así que esas son las recompensas que hay en Patreon para quienes preguntan. No solamente es aportar para que el programa siga, sino que también, por ejemplo, nuestro programa usted lo podrá ver siempre sin comerciales y previamente publicados exclusivamente para los suscriptores, y por supuesto disfrutar de él sin las interrupciones de la propaganda. ¿Usted le molesta la propaganda de YouTube? Bueno, usted puede o pagar YouTube Premium o suscribirse a nuestro Patreon, que es más barato, y ver nuestro programa sin comerciales cada día. Así que tiene todas esas cosas. Bueno, ¿y tú por qué estás hablando tanto? Bueno, amigo, porque evidentemente nosotros sí vivimos de nuestro trabajo, y Patreon es parte de los aportes que recibimos, como también son estas bellas tazas y los suéteres. Hoy no tengo puesto el suéter, pero también tenemos un suéter con el logo exclusivo de Leonardo Moleiro, y las tazas con el Chávez se murió y no vuelve, y otros diseños maravillosos de nuestro amigo Muerte Tropical. Y seguimos. Cuando esta semana vimos la cumbre del Grupo de los 7, con horror fuimos testigos de la situación que se vivió con Joe Biden, dando vueltas alrededor de el campo donde se realizaba un espectáculo de paracaidistas. Además de eso, saludando al Papa, haciendo contacto físico con la cabeza con el Papa, tipo casi que se iba de lado y tal. Es decir, vimos a un Joe Biden bastante disminuido. Yo siempre digo lo mismo, no tiene ningún sentido hacer señalamientos particulares con respecto a
a las cosas que le pueden pasar a un hombre de 82 años. O sea, estamos perfectamente claros de que un octogenario no tiene todos los reflejos ni toda la fortaleza que puede tener una persona más joven. Eso está claro. Sin embargo, aquí no estamos hablando de la edad, o mejor dicho, de los achaques de la edad. Aquí estamos hablando de las capacidades. Yo creo sinceramente que Joe Biden no está en capacidad para tener los reflejos requeridos para actuar en momentos de crisis en el mundo en el cual estamos. Mucho menos de ejercer la presidencia de un país que tiene ojivas nucleares. Aquí siempre se hablaba, y esto debe recordarse, de cómo la Unión Soviética en los últimos años previos a su caída, ya en los últimos años de Brezhnev, en los años de Chernenko y en los años de Andropov, e inclusive en los años de Gorbachov, que era un hombre joven, surgió una situación bien particular con respecto a las capacidades de los máximos dirigentes para dirigir un país que tenía ojivas nucleares. Si ustedes ven la serie Punto de Inflexión, que está muy buena y que se la he recomendado varias veces en Netflix, en la parte, pues no le voy a echar el cuento, pero ahí está la parte de la llegada de Gorbachov al poder y del momento en que le dan un golpe de estado a Gorbachov en el 91. Y allí cuenta un diplomático occidental que él le preguntó directamente a Gorbachov si durante el cautiverio que se vivió, en el que estuvo durante el golpe de estado, él tuvo el control del arsenal nuclear. Y Gorbachov no le quiso responder, evidentemente no lo tuvo. Entonces, si ese cuestionamiento, porque las armas nucleares se disparan y matan a todo el mundo, ahí no hay distinción. Entonces la pregunta que hay que hacer en este momento es la siguiente: si se cuestionaba la capacidad de los dirigentes soviéticos por edad, o por autocontrol, o por criterio, o por capacidades para controlar ese arsenal nuclear, ¿por qué no podemos hacer la misma pregunta en este momento en que tenemos al hombre, que se supone que es el llamado a dar la orden para el uso de esas armas nucleares, y no lo vemos en capacidad siquiera para caminar sin ayuda? Como lo vimos en Italia recientemente. Esa es una pregunta básica. Y eso abre un horizonte de preguntas en las que uno no haya ni dónde empezar ni dónde terminar. Yo creo que el primer planteamiento que hay que hacer aquí es por qué el Partido Demócrata permite la permanencia de Joe Biden allí en la candidatura. Y quizás eso tenga que ver con dos cosas. Hay mucha gente, esta semana en nuestro programa, el programa del viernes, hablamos del asunto. Y la gente tenía, los que participaron vía telefónica tenían una opinión bien particular. Y la opinión particular era que ellos veían como la necesidad de alguien, de algún grupo oculto, de alguna conspiración, de alguna gente, de mantener allí a Joe Biden porque lo podían manipular. Es decir, lo usan de mampara, de fachada, cuando en realidad los que están llevando las riendas del gobierno son otros. Eso tiene sentido. Sin duda alguna yo lo pensaría. Pero sinceramente a esta altura yo le digo lo siguiente: ¿qué presidente de los Estados Unidos, qué dirigente mundial no es en realidad la fachada de un proyecto colectivo? Todos los presidentes de los Estados Unidos tienen detrás un aparato que de alguna manera es el que orienta sus actuaciones. Y eso no es difamar a nadie. Eso ha sido así siempre. El sistema político de los Estados Unidos tiene, por supuesto, una forma de actuar y una forma de hacer las cosas donde, sin duda alguna, son los presidentes la punta de un iceberg de intereses que termina siendo la Casa Blanca simple y sencillamente la fachada de todo lo que hay por detrás de esos intereses. Siendo así las cosas y vistas de esa manera, volvemos a hacer la pregunta: ¿por qué el Partido Demócrata no se buscó un candidato con mejores condiciones para enfrentar a Donald Trump? Y allí pueden haber dos respuestas. En primer lugar, el gobierno de Biden es una anomalía del sistema. Una anomalía del sistema que arrancó en el mismo momento en que Donald Trump no es reelecto en el 2020. Trataré de explicar esto un poco mejor. El sistema político de los Estados Unidos, como la gran mayoría de las potencias, tiende hacia la estabilidad política. Es decir, el establishment político busca mantener un equilibrio en el intercambio de poder que mantenga a esa nación, desde el punto de vista político, sólido en su actuación en la política internacional y en la propia política interna.
Mal puede un país mantener el estatus de potencia si no tiene un liderazgo político que muestre fortaleza y estabilidad al exterior. En tal sentido, es normal que el sistema político de los Estados Unidos actúe en función de la necesidad de esa sociedad de mantenerse en un equilibrio bipartidista. Y ese equilibrio bipartidista, en su etapa de normalidad, establece periodos de 8 años para cada partido. Eso es la normalidad. Esa es la normalidad de la sociedad. La sociedad decide permitirle a un partido gobernar 2 periodos y al final de esos 2 periodos cambiar. De tal manera que es un error del sistema cuando un partido gobierna más de 8 años y también es un error del sistema cuando un partido gobierna menos de 8 años. Eso podría establecerse inclusive una fecha, un momento en el que eso empezó a ser así. Yo diría que eso empezó a ser así a raíz de la caída o de la salida del poder, de la muerte, de Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt o después de su muerte, se realiza la famosa reforma constitucional, la enmienda constitucional, para garantizar que ninguna persona pueda estar más de 8 años ejerciendo el cargo de presidente. Es decir, se le pone una limitación a la presidencia para evitar que vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Franklin Delano Roosevelt. Esto es, que un presidente enferme, envejezca y muera siendo presidente, amparado en las altas cotas de popularidad que lo protegen de cada salida del poder en una elección, mucho más en tiempos de guerra. Franklin Delano Roosevelt era el jinete que iba al mando del caballo que empujaba la carreta de los Estados Unidos en medio de la Segunda Guerra Mundial. Cambiar de caballo en medio de la guerra la sociedad no lo iba a aceptar y por eso el señor es reelecto más de 2 periodos. Con la muerte de Franklin Delano Roosevelt se cambió eso. Y empieza entonces una nueva etapa en la que Harry Truman, su vicepresidente, asume la presidencia y luego es electo presidente en una famosa elección en la cual se le daba por derrotado, cosa que logró salvar. Si usted revisa todos los periodos que vinieron después de Truman, se da cuenta de que la tendencia en efecto es esa, que la normalidad es que el presidente gobierne 2 periodos, o dicho de una forma más exacta, si se quiere, que un partido gobierne no más de 2 periodos, pero que gobierne los 2 periodos. Esa es la normalidad. Algo distinto a eso es un error en el sistema. Vamos con los ejemplos. Luego de Harry Truman llega a la presidencia aquel tótem de la Segunda Guerra Mundial, uno de los generales que ganó la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower. Eisenhower llega a la presidencia de los Estados Unidos siendo un outsider porque el señor venía de ser un militar, pero fue el militar que ganó la guerra. Se presenta como candidato y para ganar el favor del Partido Republicano tiene que hacerlo obvio. Si el señor no es un político y no tiene carrera política, tiene que acompañarlo en la boleta electoral un político. Eso también es una norma no escrita de la política de los Estados Unidos. No puede haber un outsider del sistema encabezando el ticket si no va acompañado con alguien que respalde políticamente su actuación. Y por esa razón, cuando Eisenhower gana la nominación del Partido Republicano, escoge como compañero de fórmula a Richard Nixon, para aquel entonces joven senador del Partido Republicano, que venía con una gran fama de lucha anticomunista sin llegar a las estridencias de McCarthy, pero manteniéndose como un firme defensor de los valores de los Estados Unidos en contra del avance del comunismo a nivel mundial. Cuando Eisenhower escoge a Richard Nixon, de alguna manera también le dice a quien lo quiere escuchar que él está dispuesto a ser presidente de los Estados Unidos y además de eso apoyar el crecimiento de la carrera de una persona como Richard Nixon. Es el partido quien pone a Richard Nixon allí como referente para acompañar a Eisenhower en la presidencia y eventualmente ser presidente posteriormente. ¿Y qué ocurrió?
que el vicepresidente Richard Nixon se presenta a las elecciones y el Partido Demócrata escoge a John Fitzgerald Kennedy, también senador, pero del Partido Demócrata. ¿Y qué ocurre? Que contra todo pronóstico, con un exitoso gobierno como el de Ike Eisenhower, que venía de ser apoyado de forma masiva y nacional e internacional como garantía de protección de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y Nixon pierde. Si bien es una elección que está sumamente cuestionada al día de hoy, mucha gente dice que, inclusive en aquel momento, se decía que las elecciones fueron compradas y que hubo unas cuestiones allí, que hubo unos manejos del papá de Kennedy con la mafia y tal. Es toda una teoría de la conspiración si se quiere, pero está ese cuestionamiento. El hecho es que Kennedy ganó. Es decir, se cumple la primera vez, ¿no? 8 años. Puede ser muy bueno el gobierno, pero son 8 años. Y le toca a los demócratas. Y allí ocurre quizá el hecho más trágico y más perturbador del sistema, que es el asesinato de Kennedy cuando aún no culminaba su primer gobierno. Kennedy es asesinado, se conmociona el país y el mundo con ese asesinato. El Partido Republicano estaba, por cierto, en su peor momento posible, porque el Partido Republicano que existía en ese momento estaba anclado en el país previo a la guerra. Y eso permitió al Partido Demócrata construir toda una épica que lo vinculaba con las grandes luchas de la sociedad de los Estados Unidos en ese momento. Entiéndase, los derechos de la población negra, la participación de los jóvenes en la vida pública, el fenómeno cultural, la emergencia cultural, los baby boomers, el rock, el pop, el movimiento hippie, el sexo con menos restricciones, todas esas cosas, el combate al racismo, el combate a la discriminación, la presencia latina en la cultura de los Estados Unidos, todo eso, ¿verdad? Más la emergencia de la mujer como participante activa también en la vida social, empezó a poner en aprieto al Partido Republicano que de alguna manera se quedó como anquilosada, y el Partido Demócrata fue más ágil en insertarse allí con una persona como Kennedy. Por eso tuvo vida corta. Eso tuvo vida corta porque estamos hablando de que el asesinato de Kennedy ocurre en un tormentoso momento en el que le corresponde además a su vicepresidente Johnson asumir la presidencia. ¿Y quién era Johnson? Johnson era un hombre de Texas. Johnson era un hombre del sur racista. Johnson era un hombre que no creía en esas cosas. Y por esa razón es que el Partido Demócrata, que era el partido de los esclavistas, que era el partido de la gente de la sociedad segregacionista, cuando un tipo también fuera del establishment, joven, de la nueva política, gana la nominación presidencial en el Partido Demócrata también hace lo mismo que el Partido Republicano. Bueno, ganaste la primaria, pero el partido no queda por fuera. Tienes que nombrar como vicepresidente en tu boleta a un representante del resto de las minorías que hay dentro del partido. Y escoge a Johnson. Johnson era de Texas y a Kennedy lo asesinaron en Texas. Ahí hay otra teoría de la conspiración, por cierto. Porque ¿quién fue el mayor beneficiario del asesinato de Kennedy? En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, abogados y asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, abogados y asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin, con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, abogados y asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. La vida del mismo infierno. La vida del mismo infierno podría decir Kennedy, podría decir Johnson o podría decir cualquiera que vivió en esos terribles años. La vida del mismo infierno de Carelis Bustos. Maravilloso libro que te ayuda a comprender que lo que comienza mal puede terminar peor. La vida del mismo infierno de Carelis Bustos, a la venta a nivel mundial en Amazon.
Si tú tienes estás en los Estados Unidos y sientes que estás en más peligro que Kennedy, recuerda lo que le pasó a Kennedy y por eso haz lo propio. El mejor momento para comprar una póliza de seguro fue ayer, el segundo mejor momento es hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Ese es el lema de tu asesor Gustavo, que está en todo el territorio de los Estados Unidos, listo, presto y dispuesto para ayudarte a adquirir la mejor póliza. ¿Y cuál es la mejor póliza? La que tiene la mejor cobertura al precio requerido y por supuesto que te cubra lo que necesitas en el momento que lo necesitas. Y si estás por viajar en este verano, recuerda que todo lo que significa una póliza de viajes también te lo puedes comprar con tu asesor Gustavo. Estés en cualquier parte del mundo donde estés y necesitas una póliza de seguro de viaje, tu asesor Gustavo, llámalo de mi parte y te ganas un 10% de descuento en esa póliza de seguro de viajes. Tu asesor Gustavo en los Estados Unidos, seguro de viajes en todo el mundo, pólizas de salud en los Estados Unidos, tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Bien. Tú ves entonces toda esta situación. ¿Y qué termina ocurriendo con Johnson? Johnson asume el resto del mandato de Kennedy. Y luego se lanza como presidente él por su cuenta. Él no había sido electo presidente. Él lo que hizo fue terminar el periodo anterior para cual fue electo vicepresidente. Se lanza y gana la presidencia. Le toca toda la desgracia que le tocó, Vietnam, el Mayo francés, la protesta de los 60. Fue, sin embargo, Johnson un factor fundamental para acabar con la segregación. Porque ahí está el tema de quién tiene que hacer las reformas. Las reformas más exitosas en unas sociedades las hacen normalmente miembros destacados del bando más combativo de esa sociedad. Siendo Johnson un tipo de un país, de una zona del país altamente segregacionista y altamente casada con el tema esclavista, solamente Johnson podía hacer esto sin trauma. Y fue Johnson quien, por cierto, convenció a gobernadores de permitir la integración de los negros en la sociedad, su ingreso a las universidades, a las escuelas, acabar con la segregación como sistema poco a poco. Y Johnson fue, algún día habrá que reconocerle a Johnson ese papel. Ojalá. Pero Johnson sabía lo que estaba pasando. Johnson, cuando le toca, podía reelegirse. No había nada que se lo impidiera, porque él había sido electo una sola vez. Y la enmienda habla de que una persona no puede pasar más. Él podía reelegirse, él podía lanzarse a la reelección. Pero Johnson vio cómo estaban las cosas y sorpresivamente, inclusive para su propio equipo, en una transmisión en directo manifestó que no se iba a presentar para un nuevo periodo, lo que le abre las puertas al regreso del Partido Republicano al poder. En una situación donde la sociedad de los Estados Unidos estaba abatida por el tema de las protestas, de la conflictividad social y por la entrada de los Estados Unidos en Vietnam, a donde fueron a tener mayoritariamente jóvenes de esa generación que no tenía edad para comprarse una caja de cigarros o tomarse una cerveza en buena parte de los Estados Unidos, pero a la cual mandaban a morir en una guerra que no sabían cuál era la razón. En medio de todo eso surge el liderazgo en el Partido Republicano de Richard Nixon, que se había retirado de la política después de haber sido derrotado, primero a la presidencia y después cuando se lanzó a la gobernación del estado de California. Ahí lo derrotaron. Richard Nixon decide retirarse y cuando Johnson anuncia que no va a ser candidato a la reelección, se abren entonces la contienda interna del Partido Demócrata y surge Bobby Kennedy como candidato. A Bobby lo asesinan durante las primarias. Y es allí donde Nixon se gana el espacio. ¿Por qué? Porque la sociedad empezó a ver, número uno, habían asesinado a John Fitzgerald Kennedy, habían asesinado a Martin Luther King, habían asesinado a Bobby Kennedy, se habían ido a la guerra y se sentían con unas grandes amenazas. Y surge entonces el liderazgo de un Richard Nixon que era
conocido como un anticomunista desde siempre, y además de eso un tipo que estaba dispuesto además a poner a los Estados Unidos en el camino de la tranquilidad de nuevo, ofreciendo que había que salirse de Vietnam, pero con dignidad, que no se podían dejar vencer por el bando comunista, ni podían dejar caer a sus aliados del Vietnam del Sur. Y Nixon gana. Nixon gana y es reelecto. Y allí ocurre de nuevo una anomalía. Cae Nixon por el caso Watergate y queda su vicepresidente, que no había sido escogido, porque Nixon cambió de vicepresidente a mitad del segundo mandato y coloca al senador Gerald Ford. Gerald Ford va como candidato contra Jimmy Carter y pierde con Jimmy Carter. Y aquí es donde viene la anomalía. Se supone que después de esos 8 años de gobierno republicano de Nixon y Ford, correspondían 8 años de gobierno demócrata. Y viene la gran anomalía. ¿Y cuál es la anomalía? Que Jimmy Carter, como presidente, fue una desgracia para los Estados Unidos y empezaron a surgir situaciones gravísimas en cuanto al posicionamiento de los Estados Unidos con respecto a la competencia con la Unión Soviética. Y además de eso se veía que la Unión Soviética era un país que tenía intenciones de seguir haciendo daño. Empezaron a surgir situaciones gravísimas donde Irán fue lo fundamental, el avance de la revolución islámica y todo lo relacionado al asunto. Y surge un liderazgo de la nada. Ronald Reagan. Ronald Reagan, que venía de ser líder del sindicato de artistas de Hollywood, gobernador de California y persona muy ligada a los sectores más conservadores del Partido Republicano, sobre todo a las familias evangélicas y a toda la gente de la Asociación Nacional de Rifle, etc. Y además de eso, un hombre, bueno, conocido por sus posiciones anticomunistas, surge en el camino, se lanza, gana la nominación presidencial y por supuesto gana esa nominación presidencial siendo de alguna manera también un outsider, porque venía sí, estuvo en la política, pero no era visto como un político de raza. El Partido Republicano le pone de compañero de fórmula a un hombre como George Bush, que venía de ser director de la CIA y además de eso un político súper respetado, también de Texas, y ligado por supuesto al aparato industrial militar y al tema petrolero. ¿Qué termina ocurriendo allí? Gana Ronald Reagan. Al ganar Ronald Reagan estamos viendo la última anomalía del sistema. El sistema tuvo 2 anomalías. Uno, diría yo que el asesinato de Kennedy fue una gran anomalía, pero no alteró el rumbo. 8 años para cada uno. La anomalía fue Carter, porque Carter debió haber gobernado 8 años y no lo hizo. Pero el sistema político se corrige a sí mismo y es cuando vienen entonces los 8 años de Reagan. Y esos 8 años de Reagan fueron sucedidos por 4 años de George Bush. Y entonces usted dirá, ¿y por qué George Bush no fue reelecto? Porque el sistema se agotó. La anomalía de que Jimmy Carter no hubiese sido reelecto dándole 8 años al Partido Demócrata fue sucedida por los 8 años de Reagan y 4 años más de los republicanos. Fueron 12 años en total. Eso es demasiado para el sistema. Y el sistema voló. Cae la Unión Soviética, cae el bando soviético y caen los republicanos también. Y surge entonces en el Partido Demócrata la opción de ya salimos del comunismo, ahora tenemos que preocuparnos de otra cosa y nuestro problema es la economía. El famoso lema de Bill Clinton, es la economía, estúpido. Al hacer eso, al colocarse en ese discurso, bueno, terminó ocurriendo la llegada de Bill Clinton al poder. Se acaban los 12 años de gobierno republicano y se abren las puertas a los 8 años de dominio demócrata. Dominio demócrata que pasa por 2 cosas. Número 1, por negarle a George Bush padre la posibilidad de ser reelecto. No pudo ser reelecto. Le impidió al Partido Republicano tener 16 años consecutivos en el poder. Cosa importante. Devuelve a los demócratas a la presidencia. 8 años. Y cuando se pensaba que era imparable el triunfo de Al Gore para armar una hegemonía demócrata que llegara igual que los republicanos a los 12 años, aparece el fantasma de Bush a través de su hijo y George Bush gana la presidencia en el año 2000. Bastante cuestionada en ese momento, pero volvió a ser electo en el año 2004. Pasando por encima de toda duda, Bush logra gobernar 8 años consecutivos.
Por supuesto, como usted comprenderá, en el año 2008 era imposible para el Partido Republicano en ese contexto, después de la que le cayó a Bush con el fracaso de la guerra, de la invasión de Irak y con el tema de los atentados, el tema del manejo de esa crisis y todo lo demás, llega Barack Obama y gobierna 8 años. Es claro que Hillary Clinton no iba a ganar esas elecciones en el año 2016. Las gana el Partido Republicano, pero las gana el Partido Republicano con un candidato outsider, que de alguna manera también era una anomalía dentro del Partido Republicano. No solamente ya del sistema, dentro del propio Partido Republicano. Y al final, ¿qué termina pasando? Gana Trump. Y cuando gana Trump, ¿qué ocurre? Otra anomalía en el sistema. Teniendo la necesidad del sistema de mantener durante 8 años a un partido en el poder, resulta ser que Donald Trump no gana la reelección y llega Joe Biden. El propio sistema tiene las propias respuestas. Los demócratas saben que ellos no van a ganar estas elecciones. Los demócratas saben que el gobierno de Joe Biden es un error del sistema y que lo que puede venir aquí es una nueva hegemonía del Partido Republicano como la que se vivió cuando Jimmy Carter pierde la presidencia con Ronald Reagan. Estamos a la puerta de eso. Es algo que amerita una reflexión y creo necesario hacerla. Y una de las cosas que también siento necesaria hacerla es ir a Escocia. Yo tengo unas ganas de irme a Escocia que, muchachos, que ni te cuento. Hablemos de cosas en castellano, me está ayudando a planificar mis vacaciones porque en este verano sí voy a ponerme mi falda escocesa. No se llama falda escocesa, se llama kilt. Y eso lo aprendí gracias a Hablemos de Cosas en Castellano, porque ellos tienen un podcast donde te enseñan cosas de la cultura de ese país, tienen un libro maravilloso y tienen también mucho contenido en su Instagram. Síguelos en Instagram, @Hablemos de Cosas en Castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y recuerda además que la previsión funeraria no es ni ser pájaro de mal agüero, ni estar llamando a la muerte. Todos nos vamos a morir. Eso está claro. Eso está perfectamente claro. Y como dice el dicho, para morirse lo que hay que estar vivo. Si tienes familiares en Venezuela y has visto cómo amigos cercanos y relacionados, cuando se les muere un familiar en Venezuela viviendo afuera, tienen que, y viviendo adentro también, pasan las de Caín para poder pagar los gastos funerarios. Eso es horrible. Eso es algo que no tenemos por qué vivir. Y Eternity es previsión funeraria. Eternity te ayuda a evitar ese problema. Con el pago mínimo, un pago mensual por cada persona afiliada en Venezuela. Un pago que no llega ni a los $20 al mes. Con eso, en los planes que tiene la gente de Eternity, puedes garantizar que a la hora del fallecimiento de un familiar afiliado, Eternity se va a encargar de todos los gastos funerarios mientras tú te encargas del duelo familiar. Porque cuando muere un familiar, hay que dedicarse a la familia, no a correr por los rincones buscando un préstamo para poder pagar los gastos funerarios. Eternity es previsión funeraria. Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles. Mira. Cuando tú ves lo que está ocurriendo ahorita entonces con Biden, comprendes que el sistema político de los Estados Unidos se da a sí mismo sus respuestas. Cuando tú tienes, comprendiendo que son 8 años que cada partido va a tener en el poder, cuando se ve que la reelección del presidente es una realidad, el partido retador no gasta a sus mejores soldados en la batalla, sino que lanza candidatos que saben que no van a ganar. Ejemplo, cuando el caso de... ¿alguien recuerda quién era el candidato republicano contra Johnson al momento de que Johnson gana las elecciones? Nadie lo recuerda. ¿Alguien recuerda quién era el candidato contra Reagan en el año 84? Creo que era Pataki, creo que era su apellido. Bueno, eso fue una cosa que para nada. Entonces, nadie sabe ni quién demonio es. ¿Alguien recuerda a Al Gore? Bueno, por ahí anda como una sombra. ¿Alguien recuerda el nombre del candidato que perdió con Obama? John McCain, la reelección. Y el candidato que perdió con Bill Clinton la reelección, ¿se recuerdan? Yo recuerdo era el senador Bob Dole, que todo el mundo sabía que iba a perder, era un señor que venía de la Segunda Guerra Mundial y tal, todo aquello, pero era un señor que no... O sea, todo el mundo sabía que no iba a ganar. Entonces lanzan a una figura importante para el partido que les asegure mantener, o salvar la cara, pues, que tampoco perder por paliza, pero ellos saben que no van a ganar.
¿A quién le ganó Barack Obama la primera elección, la del 2004? A John McCain. ¿Y a quién le ganó la reelección? A Mitt Romney. Todo el mundo sabía que Mitt Romney no iba a ganar, porque además de eso Mitt Romney era una rareza dentro del propio Partido Republicano, siendo un hombre de la iglesia mormona, evidentemente en un partido dominado por las familias evangélicas, las familias de las iglesias cristianas, y llamado fundamentalmente a tener cierto recato con respecto a esas cosas. Un mormón ahí, ellos sabían que no iba a ganar. Entonces, para que no sea candidato en otro momento y nos eche una vaina, lánzalo ahorita, que igual va a perder. Cuando se hace la candidatura de Hillary Clinton, eso responde en efecto a la actuación de las bandas armadas de la familia Clinton vinculadas a la sociedad criminal que son los Obama. Y por esa razón es que lanzan a Hillary Clinton vendiendo la idea de que después de haber roto el tabú de llevar un negro a la presidencia, lo que venía era romper el tabú y llevar a una mujer a la presidencia. Perdieron. Y lo que llegó fue el representante de los sectores empresariales y de los sectores comerciales, de la nueva burguesía de los Estados Unidos al poder, que es lo que representa Donald Trump. Y la llegada de Donald Trump al poder, ¿qué representa? La llegada de ese empresariado exportador, de ese empresariado que de alguna manera ve su competencia fundamental en la deslealtad del comercio de China. Eso es algo que tiene que valorarse. ¿O es que acaso el tema de la destrucción del empleo en los Estados Unidos con el desplazamiento de las grandes fábricas de las empresas en los Estados Unidos a China, a Bangladesh y a países con mano de obra barata no es algo que le afecte a la economía de ese país? ¿Y qué hizo Donald Trump cuando llegó? Empezar a ponerle coto a las importaciones chinas y a las empresas chinas y a todo lo que tenía que ver con la deslealtad del comercio de China. Cuando Trump pierde la presidencia y llega Biden al poder, empieza Biden a actuar como actúa el Partido Demócrata, buscando entrometerse de forma activa en la política internacional en conflictos que le permita el tener más poder, más ventas y más ingresos a los principales financistas del Partido Demócrata, que son las empresas armamentísticas. Eso es algo que poca gente valora, de cómo la industria armamentística es fundamentalmente vinculada al Partido Demócrata. Porque el Partido Demócrata está usualmente vinculado en su política exterior al intervencionismo, más que al aislacionismo, que es una política de los republicanos. Entonces, ¿qué termina ocurriendo, amigos? Termina ocurriendo que, en efecto, cuando usted vea a un demócrata en el poder, tenga por certeza que va a haber guerras. Porque sus financistas viven de la guerra. No lo acabamos de ver. Revisen el tiempo. Revise todo lo que pasó durante Clinton. Revise todo lo que pasó durante Kennedy. Revise todo lo que pasó durante Obama. La cantidad de guerras y conflictos que hubo. Y los ingresos que obtuvieron las empresas armamentísticas de los Estados Unidos por concepto de ventas al exterior. Parece tontería, pero es una realidad. Al final, ¿en dónde estamos? Al final estamos en una situación en la que la gran discusión que plantea Donald Trump es que los Estados Unidos, su competencia a nivel internacional no es con Rusia, porque Rusia no es el enemigo. Que el enemigo es China, porque China es quien está destruyendo la economía de los Estados Unidos y por esa razón participar en la guerra de Ucrania, según Donald Trump, es un error. Lo que dice Donald Trump es que Estados Unidos no tiene que pelear una guerra que no le pertenece, que esa guerra es de Europa, que la pelee Europa. Quiero que sepan que aquí en Alemania está el convencimiento de que la guerra de Ucrania fue una trampa de los Estados Unidos contra Alemania para detener el crecimiento económico de Alemania. Es algo que se plantea. Y además de eso, limitar su posicionamiento como líder de Europa. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí va a pasar que al momento de que Donald Trump gane, Donald Trump le va a decir a Europa simplemente, miren, si ustedes quieren seguir la guerra contra Putin, peleenla ustedes. Nosotros no tenemos por qué pelear una guerra por ustedes. Nosotros no tenemos que gastar dinero en pelear una guerra cuando ustedes, además de eso, pactan con China, siendo China nuestro principal enemigo comercial. Y además de eso, no puede ser que la OTAN se sostenga con el aporte de los Estados Unidos y que los presupuestos de Europa no lleguen a las cotas requeridas de por lo menos el 6% de su presupuesto en defensa para sustentar a la OTAN. ¿Esto a dónde va a llevar? Esto va a llevar a dos caminos. Número uno, a que Trump diga,
si llega a la presidencia, yo no voy a seguir gastando dinero en una guerra que no es mía, pero si ustedes quieren pelear, peleenla. Pero eso sí, páguenlo ustedes. ¿Y eso qué respuesta puede tener de Alemania? Porque Alemania puede decir algo que yo apoyaría 100% y soy capaz hasta de irme a las calles para apoyar eso. Si Alemania tiene que pagar una guerra contra Putin, está en el deber moral de hacerlo. Pero no puede Alemania pelear una guerra contra Putin si Putin sigue teniendo derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. En tal razón, aquí lo que está sobre la mesa es que tiene que reformularse por completo el sistema de las Naciones Unidas, que tiene que salir Rusia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas va a seguir teniendo derecho a veto de alguno de sus miembros, Alemania, Italia y Japón, los países derrotados en la Segunda Guerra Mundial, deben entrar al Consejo de Seguridad y tener derecho a veto, como lo tiene Rusia, o se elimina el derecho a veto para todos, incluida Rusia. Esa es una gran discusión. Pero al final, ¿en dónde queda todo esto? Esto queda en la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con Biden? ¿Tiene sentido que Biden siga en la presidencia en las condiciones en que está? ¿Está al tanto el Partido Demócrata de los grandes retos que viene a pesar del estado de salud de Biden que cada día es más evidente? Bueno, podemos hacer 50 preguntas. Yo creo que una forma de responderla es, amigos míos, miren, la música. La música. Aprenda música. Es una forma maravillosa de comprender mejor el mundo. Juan Carlos Meyer, Academia de Piano Online, te permite aprender a tocar música, a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo, sea cual sea la edad que tengas, desde los 5 años, y no hay límite, porque para aprender a tocar piano no hay límite, para entrar en la música no hay un límite de edad. Olvídate de ese cuento de que estás muy viejo desde que el oro viejo no aprende a hablar. JuanCarlosMeyer.com demuestra que con una técnica novedosa en el aprendizaje del piano no hay límite de edad para aprender y entrar y convertirte en un gran maestro del piano. Mira, que ser un Palmieri o ser un Larry Harlow está al alcance si ese es tu sueño. JuanCarlosMeyer.com, Academia de Piano Online. Y recuerda que en los Estados Unidos podrá volver Trump o podrá seguir Biden, pero el tema está en cómo vas a hacer para la compra de tu carro. Que no tengo todavía el estatus, que no tengo los documentos, que yo no tengo cuenta bancaria, que yo no tengo acceso a crédito, pero quieres comprar el carro y tienes cómo pagarlo. Cars by Eli en la Florida te ayuda a comprar tu carro bueno, bonito, barato y financiado. ¿Cómo es el asunto? Sencillo. Comunícate con la gente de Cars by Eli y diles que los llamas de mi parte. Le dices, te llamo de parte de Daniel Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. Y nada más con eso, te ganas $500 de descuento en el pago de la inicial de tu carro bueno, bonito, barato y financiado con Cars by Eli. En la Florida, en toda la Florida, en los estados cercanos a la Florida, Cars by Eli. Tu carro bueno, bonito, barato y financiado. Queda entonces la pregunta. ¿Será que Biden es como candidato simple y sencillamente la claudicación del estamento del Partido Demócrata ante Trump? Saben que la victoria de Trump es imparable. Y si la derrota de Trump es imparable, no tiene sentido entonces poner a un candidato que se vaya a quemar contra Trump. Yo tengo la hipótesis de que en el Partido Demócrata lo que se está cocinando es la candidatura de Michelle Obama. No para ahora, para la siguiente. Es decir, permitir que Biden siga en el poder es simple y sencillamente evitar quemar un candidato en estas elecciones. Van a permanecer con Joe Biden en la presidencia, pero van a montarse en la idea de construir durante el gobierno de Trump, durante el segundo gobierno de Trump, la resistencia contra el horror de Trump, y allí van a sacar a Michelle Obama. Van a agarrar a Michelle Obama, la van a convertir en otra vez, en una referente, tal, van a montar ese cuento otra vez chimbísimo y van a salir a pelear ya no contra Trump, sino contra la persona que represente la posibilidad de la continuidad de la política de Donald Trump o del movimiento que representa a Donald Trump en el poder. Por supuesto, eso es futurismo. No sabemos quién va a ser esa persona. ¿Volverá Nikki Haley a ser la referente del Partido Republicano en unas próximas elecciones? Están por verse cosas distintas durante los 4 años que correspondan después de las elecciones del 4 de noviembre. ¿Será Donald Trump
capaz de armar un movimiento más allá del Partido Republicano que le permita constituir un liderazgo que además de eso sea capaz de apoyar al que va a ser el presidente posterior a él? Ya veremos. Lo primero que tenemos que ver es la selección que hará de su candidato vicepresidencial. En la fórmula vicepresidencial estarán muchas de las claves del futuro. En sus principales colaboradores estarán muchas de las claves del futuro. Y en la selección que haga dentro del propio Partido Republicano para poner candidatos cercanos a su tendencia en las principales posiciones de liderazgo parlamentario y de liderazgo regional, veremos muchísimas cosas. Hay que estar muy pendiente con los candidatos que han sido apoyados por Donald Trump a las gobernaciones. Hay que estar muy pendiente con los alcaldes de las principales ciudades en manos de republicanos. Y hay que estar muy pendiente de esa caja de resonancia que va a ser durante los próximos años el Congreso, pero principalmente el Senado, porque allí vamos a empezar a ver caras y rostros particulares. Yo creo que este joven Rahwamati hay que vigilarlo, pero todavía no sabemos muy bien de qué forma el tipo se va a terminar posicionando. No hay que perder de vista a Nikki Haley, ni hay que ignorar que el Partido Republicano es una buena maquinaria electoral. Saben ganar elecciones, saben escoger candidatos y saben además armar candidaturas y tienen eso que se llama en política el timing. Le llevan el tempo al ritmo de la sociedad y eso los ha ayudado en muchas ocasiones cuando se les cree perdidos. Los ayudó en el 2016 y los ayudó en 1984 cuando le ganaron a Jimmy Carter. Los ayudó en el 88 cuando le ganaron cuando impusieron contra todo pronóstico a George Bush como presidente. Entonces estas cosas no hay que dejarlas de lado. Yo creo que se van a ver asuntos bien interesantes. De hecho, ahorita me estoy acordando, Pataki fue el candidato contra Bush, no contra Reagan. Yo no me acuerdo muy bien. Porque es que eso es una gente que uno no sabe ni quiénes son. Ya nadie se acuerda de eso, pasaron al estercolero de la historia. ¿Y al estercolero de la historia pasarán ahora también? Habrá que preguntarse. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? No lo sé. Pero la gran pregunta que yo les dejo en este momento es, si se presenta una guerra global en la que los Estados Unidos tengan que participar, ¿usted confía en el poder de los Estados Unidos en manos de un hombre como Joe Biden? Amanecerá y veremos. El que no la verá es Chávez porque se murió y no vuelve. Recuerda, la taza está a la venta a través del enlace que te dejo al pie, con el diseño exclusivo de Muerte Tropical. Chávez se murió y no vuelve. Hasta la próxima. Fuera de Orden fue presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Eternity es previsión funeraria, acortando distancias en los momentos difíciles. Cars by Eli, tu primer vehículo en el estado de la Florida con Cars by Eli, bueno, bonito, barato y financiado. JuanCarlosMeyer.com, academia de piano online para niños, jóvenes y adultos. Aprende a tocar piano desde cero y a tu propio ritmo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en el infierno.